Muy buenas tardes, bienvenidos a una más de estas serie de la predicación de los evangelios en este estudio bíblico que estamos llevando. Y vamos a iniciar rápidamente porque hoy vamos a ver el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Y este capítulo 9 del Evangelio de Lucas tiene 62 versículos, así es de que vamos a iniciar porque queremos hacerlo en el tiempo que siempre tenemos destinado para ello. Es de que pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Mi Dios, aquí estamos puntualmente a la cita contigo para recibir de tu palabra, de tu instrucción, de todo lo que tú deseas para cada uno de nosotros, para crecer y, mi Dios, madurar y caminar, Padre, seguros que estamos en ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 9, como le digo, versículos 62. Y habla de varios temas. Por ejemplo, los temas abordados, que son bastantes, son la misión de los 12, la muerte de Juan el Bautista, alimentación de los 5,000, Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, Jesús anuncia su muerte, toma tu cruz y sígueme, la transfiguración, Jesús sana a un muchacho con espíritu inmundo, Jesús anuncia de nueva cuenta en este mismo capítulo su muerte. ¿Quién es el mayor? Una disputa ahí entre los discípulos. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Y también, por último, el precio de seguir a Jesús. Los personajes que aparecen en este capítulo vamos a mencionar el propio Señor Jesucristo, los discípulos, Herodes, Juan el Bautista. Bueno, Herodes y Juan el Bautista son mencionados. Una multitud de personas, se mencionan también a los ancianos, sacerdotes y escribas, y siempre cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo menciona a los ancianos, sacerdotes y escribas, y pues no es para bien, ¿no? No es para bien realmente, porque pues habían hecho de la religión algo totalmente fuera de la fe en Dios. Pedro, Jacobo, también Juan, un joven con espíritu inmundo, su padre, y un personaje desconocido que quería seguir a Jesús. Así es que, como podemos observar, este capítulo es extenso y sin más, iniciemos con la exposición de cada tema que aborda. Vamos a ir a los versículos del 1 al 6, donde dice misión de los 12 discípulos, misión de los 12 discípulos. Y dice el versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Antes de seguir con los últimos 4 versículos de este pasaje, sí le quiero decir lo siguiente y aclarar lo siguiente. Dice, habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Bueno, esto es lo que nos está hablando, es una autoridad si estamos sujetos a la autoridad de Dios. Esto es, estamos bajo autoridad. Y mientras permanezcamos en la autoridad, vamos a tener autoridad, sí, pero no todo es demonio, por favor, porque hay lugares en donde todo es demonio. Entonces tengamos cuidado y no caer en esos extremos en donde todo, así, absolutamente todo, ¿no? Tenemos que hablar de Dios, tenemos que edificarnos en la palabra de Dios, tenemos que crecer en Dios, y lo demás, sí, pues ahora sí que no tiene parte ni suerte con nosotros. El tema de la palabra de los evangelios, sí toma el punto, sí, pero vamos a decirle que eran esas manifestaciones que se daban ahí, por llamarle así, entre comillas, eran necesarias para que el Señor Jesucristo mostrara su poder. Pero no, hoy nosotros todos conocemos el poder de Dios. Cristo ya peleó la buena batalla y venció. Y pues ya, que lo único que tenemos que nosotros es hacer su voluntad. Y si hay situaciones pues que no podemos negar, pues atenderlas nada más, pero no todo es demonio, como por ahí de repente enseñan muchos. Y los envió a predicar del reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas, y en cualquier casa donde entres, queda ahí, y de ahí salid, y donde quiera que os reciban, ¿sí?, o donde quiera que no le reciban, salgan de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, entonces yendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes.
Podemos observar pues en este pasaje de una encomienda de llevar el mensaje, y Jesús sabía que ellos se enfrentarían a todo tipo de situaciones y que iba a haber personas o familias que iban a aceptar el evangelio, otras que iban a rechazar el evangelio, otras que solamente iban a criticar. Y Jesucristo también será consciente de los peligros a los que pudieran ser expuestos los apóstoles o los discípulos en este momento. Estos pues recibieron una preparación realizando prácticas que el Señor Jesucristo quisieran. Quizás muchos de nosotros no hemos tenido esa preparación suficiente para hacer lo que el Señor Jesucristo nos ha encomendado, pero hay que seguir preparándonos, siempre creciendo. Ahora, no hay muchos comentarios al respecto, pero quizás la ordenanza del Señor Jesucristo de no llevar nada más, sí, adicionalmente durante este tiempo que iban a caminar de lugar de lugar, de casa en casa, pues posiblemente era para evitar robos, asaltos, porque también era en esos tiempos, ¿sí? El único propósito, pues entonces, era llevar las buenas nuevas, el evangelio, y la gente que en un momento determinado tuviera un mal corazón o fueran deshonestos y fueran unas personas que querían lastimar a otros, pues vieran que no traían nada de ellos, sino simplemente las buenas noticias. Les anticipó también el Señor Jesucristo que en algunos lugares sí les iban a recibir, como mencionamos, pero en otros iba a haber una negativa. Por lo tanto, dejen ahí, ¿verdad? Retírense, sacúdanse el polvo de sus pies, como diciendo, se quedan con su tierra estéril y pues vamos a donde sí hay fruto, ¿no? El mensaje pues debe de darse, insisto, el mensaje del evangelio. Como iglesia debemos dar el mensaje del evangelio, pero ya la decisión de recibirlo o de rechazarlo, yo lo voy a hacer especial, es derecho de cada persona, está en su derecho, ¿sí? Está en su derecho. Bueno, pero pues cuando menos no van a decir que nadie les advirtió. Es importante que demos el evangelio. Versículos del 7 al 9, muerte de Juan el Bautista. Una vez más se menciona aquí, el versículo 7 dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, o sea, confundido. ¿Qué pasó? Porque decían algunos que Juan había resucitado de los muertos, Juan el Bautista, el que él mandó decapitar, Herodes. Otros decían, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y entonces Herodes pues estaba confundido y dijo, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién es este pues de quien oigo tales cosas? Y entonces procuraba verle. Bueno, no solamente en ese tiempo, sino también en nuestros días, las personas pues pueden estar perplejas también, o sea, confundidas. Las personas siguen estando confundidas y muchas de ellas pues no saben quién es Jesús. Aún en la actualidad, muchas de ellas no saben quién es Jesús, no le conocen. Bueno, cuando menos este personaje de Herodes quería pues conocer a Jesús, pero hoy en estos tiempos ni siquiera eso quieren conocer de Jesús, el autor, el consumador de la fe y el que vino a dar su vida por nosotros. Esto es, recibimos de su amor, qué bueno que les somos agradecidos, pero mucha gente recibió de su amor y lo hace a un lado. Versículos ahora del 10 versículos del 10 al 17. Lucas 9:10. Vueltos los apóstoles, o sea, regresaron los apóstoles ya de esa encomienda del Señor Jesucristo y le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, o sea, nunca estuvo solo, siempre la gente pues atraía a la gente. Qué bueno que atrae a la gente, qué bueno que hoy también atrayera a la gente a su iglesia. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió y les hablaba del reino de Dios, pues era su propósito, ¿no? Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, o sea, estaba oscureciéndose. Y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen en algún lugar y encuentren alimentos, porque aquí en el lugar donde estamos pues no hay nada, es desierto. Y él les dijo, ustedes denles de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados.
a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres, o sea, humanamente imposible, ¿no? Darles alimento a todos. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de 50 en 50, ¿sí? De 50 en 50, o sea, formando 50, 50, 50, 100, 150, así, ¿sí? Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente, y comieron todos. Y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Explico. Jesús vio la necesidad y pidió que buscaran comida para más de 5,000 personas. Ellos preguntaron asombrados cómo comprarían alimento para todos. Ahora, nosotros debemos comprender pues los principios espirituales que nos enseñan cada uno de estos pasajes. Ahora, primer principio que nos enseña el Señor Jesucristo, bueno, que Él es el proveedor de todas las cosas, ¿no? Él es suficiente en todas las áreas de la vida. Pero también nos enseña que debe de haber organización. Pónganse de 50, 100, 150, sí, debe de haber organización. O sea, todo, acuérdense que Dios es un Dios de orden y hace las cosas en una forma perfecta, ¿sí? Y esto nos enseña cómo Él es perfecto y cómo todas las cosas se hacen ordenadamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos seguir viendo nosotros? Debe de haber organización. También otro principio es: lo imposible para los humanos es simplemente una oportunidad para que Dios se manifieste. También debemos de pedir a Dios en la necesidad. ¿Y qué es lo que aprendemos nosotros? ¿Qué es lo que podemos nosotros recibir cuando dice, y recogieron todavía 12 cestas? Bueno, pues como podemos nosotros observar, pues para que cada uno de los discípulos se dieran cuenta, eran 12, ¿no? Para que cada uno de los discípulos se dieran cuenta de lo que se manifestó ahí. Mira, 12, cada quien 12 cestas. Bueno, también el 12 representa todo el pueblo de Dios. Y también hoy en estos tiempos el 12 representa a todo el mundo. Entonces Cristo murió, por llamar así, por los 12, por todo el mundo, por todo su pueblo, por todo el mundo, ¿sí? Eso es lo que representa. 12 cestas, alimento para todos. Hoy alimento espiritual que no escasea jamás. Versículos del 18 al 20. Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. Lucas 18, aconteció que, 9:18, estamos en el capítulo 9. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces respondiendo, Pedro rápidamente dijo: el Cristo de Dios, o sea, el ungido de Dios. Jesucristo, como usted y yo sabemos, es el Mesías prometido. Jesús es el Verbo hecho carne. Jesús es todo humano y todo divino. Pedro contesta acertadamente, y a partir de este momento Jesús habló claramente ya acerca de su muerte y su resurrección. Jesús consultó a los discípulos sobre quién creía quién creía la gente que era él. Pero después volteó con ellos: ustedes que dicen quién soy yo. Entonces aquí debemos estar conscientes que lo que espera también de nosotros Jesús no es la gente que opina de Jesús, sino usted y yo que opinamos de Jesús y quién creemos que es Jesús para nuestras vidas. Eso es lo más importante, que nos demos cuenta de ello. Y cuando nos demos cuenta de ello, y entonces respondamos igual que Pedro, pero con todo nuestro corazón y con toda la fe: tú eres el Cristo de Dios, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Mesías prometido, tú eres mi Salvador, tú eres el Todopoderoso de nuestra vida, y vives y reinas en mi corazón. Entonces estamos comprendiendo del amor de Dios. Versículos 21 y 22. Solamente Jesús una vez más anuncia su muerte. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándolo rigurosamente, que Él era el Cristo. ¿Por qué? Porque había muchas cosas más que hacer. Y diciendo, se los anticipó: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. ¿A qué ancianos? A los religiosos ancianos, que supuestamente conocían la ley.
y eran los que estaban ahí representantes, entre comillas, de Dios ante los hombres, que habían hecho de la religión solamente un circo, vamos a llamarle así. Bien, bueno, mal, muy mal, ¿no? Pero qué bueno que lo estamos comprendiendo, que Cristo vino precisamente a romper todo eso que se había desviado, y hoy la iglesia debe permanecer en dirección del Padre Celestial. Es necesario, les dijo, que el Cristo, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes del judaísmo y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Como le digo, el que Jesucristo menciona estos tres personajes, a los ancianos, a los principales sacerdotes y a los escribas que conocían perfectamente la ley, no los hacía para hablar cosas positivas de ellos. ¿Por qué? Porque no estaban dando buen testimonio, solamente pura religiosidad. Los tiempos se cumplen, pues lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que se iba a cumplir el tiempo, y el Señor Jesucristo decidió revelar, compartir con sus discípulos lo inevitable, lo que había de venir, lo que en un tiempo más, en unos momentos más o en un tiempo más estaba a punto de suceder. Eso puso nervioso a los discípulos. Mire, en los evangelios sinópticos hay más información sobre esto de acá, que estamos comentando y que viene en Lucas, en esta parte de la escritura, de Lucas alrededor del versículo 25. Pero le quiero comentar lo siguiente. Jesús tomó autoridad ante cada reacción que estaba dentro del plan de Dios. Él lo tenía que decir, sí, pero esperó el momento adecuado para dar oportunidad a todo su propósito en este mundo. Ahora, le comento lo siguiente. Hay cosas, porque los discípulos, cuando nuestro Señor Jesucristo, como lo leímos, les reveló esto, empezaron a, escucharon como que sí tienen la información, y sí tuvieron la información, pero no la entendieron, no la comprendieron a plenitud en su momento. ¿Ok? Igual que ahora, hay cosas en nuestro tiempo que pudieran suceder y que usted y yo no comprendamos. Sabemos que están aconteciendo y que son cosas reales y que debemos aceptar, pero muchas veces no las comprendemos así profundamente. Pero Dios no las menciona en su palabra. Qué bueno que recibamos la revelación, eso es lo que Dios desea. Pero muchas veces al principio no las comprendemos, nos confundimos de qué se trata esto, pero lo que Dios espera es obediencia. Eso es lo que espera Dios. Así es de que lo que sí, de situaciones adversas que pudieran acontecer, lo que sí debemos descartar es que no sean por nuestra negligencia. Porque si es por nuestra negligencia, pues no vamos a decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Bueno, pues el Señor te va a decir, bueno, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de no obedecer los principios de Dios que nos ha puesto y compartido en su palabra. Bueno, iban a acontecer cosas difíciles para el Señor Jesucristo, incertidumbre para los apóstoles, los discípulos en ese momento no lo comprendieron, pero ya tenían la información. Es eso, no lo comprendieron, pero sí tenían la información. Como nosotros muchas veces, repito, no lo comprendemos, pero ya tenemos la información. Versículos del 23 al 27, ¿qué significa toma tu cruz y sígueme? Bueno, Lucas 9:23 dice, y decía a todos, el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ese se salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Le agrego yo, y atesora un montón de riquezas, y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque acuérdense que un día vamos a dar cuentas a Dios. Y escuche bien lo que le voy a decir, porque no vaya a ser que algún ahí atrevido, inocente, ignorante pudiera pensar esto. Dios no las va a dejar pasar, o sea, no nos va a dejar pasar las cosas, pues. A Él no le podemos engañar ni tampoco le podemos sobornar, como en este mundo pues cada vez se está acostumbrando más, ¿no? Esa es la realidad. Él no admite cohecho, dice. ¿Okay?
Entonces arreglemos nuestras cuentas ante Dios, porque va a llegar el momento que Él también dijo que iba a venir. Como le digo, muchas veces no lo comprendemos, pero ya lo sabemos. Por eso tenemos que estar listos y prestos. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Y en la del Padre y de los santos ángeles, ¿sí? Vuelvo a leer para darle el énfasis correcto. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora, primero que nada, ¿qué significa tomar la cruz? Y después, ¿qué significa que no gustarán la muerte? Bueno, ¿qué significa tomar la cruz? Significa estar dispuesto a morir al yo para seguir a Jesús. O sea, eso se llama morir a sí mismo. O sea, no importan mis proyectos, mis anhelos, mis planes, sino los planes de Dios para mi vida. Que yo le voy a decir esto, que son más grandes que sus proyectos. Los planes de Dios para su vida, los planes de Dios para usted son más grandes que los planes que nosotros pudiéramos tener. ¿Okay? Así es de que morir a sí mismo es un llamado, una entrega absoluta a Dios. Al igual que es dar una vida de servicio al propósito de Dios. Qué difícil es para muchas personas lograr esto. Y también que puedan comprender comprender que Dios tiene más planes más grandes que los que nosotros podamos tener humanamente hablando, pues. Y eso, pues, es difícil. Los incrédulos no pueden comprender esto. La gente que tiene religión no puede comprender esto. Ahora, ¿cuándo se tiene religión? Pues cuando precisamente no morimos a nosotros, sino queremos que Dios se haga a nosotros y que cumpla nuestros caprichos. Entonces, concretamente lo que estamos haciendo es Dios muere a tus planes para que entonces se cumplan los míos. ¿Será eso el proyecto de Dios? Pues jamás, ¿no? Ahora, gustar la muerte. ¿Qué es gustar la muerte? O sea, esto lo que nos está diciendo es que no morirían o no van a morir algunos de ellos hasta que vean el reino de Dios. O sea, a ser testigos de acontecimientos maravillosos, por ejemplo, refiriéndose a lo que iba a suceder en los siguientes versículos bíblicos, que es la transfiguración, que es el día de Pentecostés, que es todo lo que Jesús hizo después de estos comentarios que les mencionó, maravillas grandes. O sea, lo que les está diciendo, algunos no morirán porque van a ver todavía muchas cosas más, así. Y algunos, sí, vieron la ascensión de Cristo al cielo y la venida del Espíritu Santo. ¿Okay? Todos ellos vieron, o sea, no murieron, no gustaron la muerte o no participaron de la muerte, o no física, estamos hablando, ¿no? O no murieron, sino hasta que vieron manifestaciones grandiosas de Dios. Y una de ellas, pues, es la que viene en los versículos 28 al 36, que es la transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Escuche bien, fíjese el contexto. La apariencia de su rostro se hizo otra. Que se glorificó por un momento. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Entonces él fue a la presencia del Padre y se glorificó a sí mismo. O sea, cambió su apariencia totalmente, porque fue por un momento, por un instante, de donde había descendido. Bien, otra vez. Entre tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. En otro evangelio dice, como en el mundo no se puede hacer, porque no estaba en este mundo en ese momento. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús
y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía, pues estaba ahí como medio dormido, ¿no? Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. O sea, lo que vieron ellos fue algo sobrenatural totalmente, ¿no? Dios, vamos a decir, ir a la presencia de Dios. Jesucristo fue a la presencia de Dios en un momento, ¿sí?, en donde, como para él no hay nada imposible, en ese monte alto se manifestó esta gloriosa, precisamente, pues vamos a llamarle revelación, ¿no?, que ellos pudieran observar. ¿Qué fue la transfiguración? Bueno, ¿qué fue la transfiguración? La transfiguración del griego metamorfos, o sea, transformación, es que Jesucristo en ese momento se hizo otro. Acuérdense, vino a este mundo como en cuerpo, ¿sí?, en cuerpo físico, pero también era todo divino. Bueno, ahí en esa transformación regresó por unos instantes totalmente a ser divino, ¿sí?, divino, totalmente. Bien, entonces, por ahí hay muchas personas: ¿cómo pudieron Elías y Moisés regresar de la muerte si Dios en su palabra no dice, se dice que no puede hacer eso? No pueden venir los de allá para acá, de aquí para allá, o sea, ya están en otra esfera, en un lugar diferente. Bueno, es que lo que pasa es que Moisés no vinieron a Jesús. Moisés y Elías no vinieron a Jesús. Jesús fue al Padre, y en el Padre estaban Moisés y Elías. Ahí está, ¿no? Bien. Eso es lo que podemos aprender aquí, pero también el Padre Celestial diciéndole y dando testimonio a todos los que estaban ahí, ¿sí?, Pedro, Jacobo y Juan, que Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Y si notamos, pues no dijo nada de Moisés y no dijo nada de Elías. Ellos eran mortales y fueron mortales y están en la presencia de Dios, y ahí se manifestó, ¿no? ¿Qué es la transfiguración? Pues se reveló la verdadera naturaleza de Cristo. Esa es la realidad, ¿ok? Se reveló la verdadera naturaleza de Cristo. Y también, ¿por qué Moisés y Elías? Bueno, porque Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Así es que su aparición juntos con Jesús, cuando Cristo ascendió al Padre en ese momento, estaba diciendo que el cumplimiento tanto de la ley del Antiguo Testamento como las promesas hechas por los profetas y que están vigentes hasta hoy. Versículos 28 al 36. Jesús sana a un muchacho de un espíritu inmundo. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud que clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula, o sea, refiriéndose a sus discípulos, todavía no están listos. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y he de soportar? Traedlo acá. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Por qué se admiraban de la grandeza de Dios? ¿Por qué se admiraban de la grandeza de Dios? Simple y sencillamente porque Jesucristo siempre le daba la gloria al Padre, como todos nosotros. Hay de aquel que de repente Dios le use para tener una sanidad y después ande cobrando por las sanidades. Ignorante, ¿no? O sea, Dios es el que hace las cosas, y si es su voluntad lo va a hacer, y si no es su voluntad, si tiene otros planes mejores, no los va a hacer. Entonces va a cumplir. Acuérdense que los planes perfectos de Dios son los correctos. Lo único que tenemos que hacer es que no sean nuestras, vamos a ser, como le digo, nuestras irresponsabilidades, en donde ya no son los planes de Dios, sino son nuestras negligencias. Tengamos cuidado. Acuérdense que no hay imposible
no hay nada imposible para Dios. Y eso lo manifestó el Señor Jesucristo. Cualquiera que sea la situación, siempre habrá un camino a seguir. Y si deseamos tomar el mejor, siempre el mejor va a ser el camino de la fe. El camino de Dios es el más indicado. Y Dios desea que su iglesia lleve a cabo con autoridad la encomienda. Pero es necesario creer absolutamente y sin dudar en Él. No vaya a ser que pase con esto. Es que, pues, todo lo que hemos hecho no acontece nada. Bueno. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Entonces déjenme lo hago yo, porque, bueno, en esa ocasión lo pudo hacer, pero ya encomendó a la iglesia, y la iglesia tiene que hacer todo lo que el Señor Jesucristo nos puso como ejemplo para hacer su voluntad. Pero le digo, tenemos que predicar el evangelio, pero no caigamos como caen unos, que todo, puro demonio. No, por favor. Bien, ¿sabe por qué hay muchas manifestaciones en muchas congregaciones que pues, hay que respetar, sí, pero también hay que ver la ignorancia? Pues es que no estudian la escritura, pues no estudian la escritura. Otros que sí son pues charlatanes, no quieren estudiar la escritura y prefieren estar entretenidos en otras cosas. No tengamos cuidado con el desorden. Versículos 44 y 45, Jesús anuncia otra vez su muerte. 44, maravillándose todos de todas estas cosas que hacía, dijo a los discípulos, hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras. O sea, no quiero que se les olvide, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y también temían preguntarle sobre estas palabras. Como les dije, ya les comenté la vez pasada que lo voy a anunciar. Los discípulos estaban enterados de todo, porque el Señor Jesucristo fue dando esa información, pero muchas cosas no lo comprendían, no comprendían aún. Y sucede también aquí hoy en día, hay cosas que no vamos a comprender, pero ya estamos enterados cómo sucederá, pero cómo sucederán no lo sabemos, pero ya estamos enterados, ¿sí? Lo mismo sucedió con los discípulos, igual que usted, porque de repente, pues también, ¿cómo va a ser la venida del Señor Jesús? Bueno, lo importante es que va a venir. Y lo importante es que tenemos que estar preparados. ¿Cómo va a ser? A lo mejor no lo comprendemos en su totalidad, pero lo importante es que lo sabemos. Eso es lo importante. Versículos del 46 al 48. ¿Quién es el mayor? Una disputa carnal entre los discípulos. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de los corazones de ellos, tomó un niño y lo puso así, junto así, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Hermanos, iglesia, el seguir a Cristo y accionar como Él desea, involucra o debe estar involucrado necesariamente un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sin maldad, un corazón sin disputas, sin contiendas, ¿sí? Un corazón lleno del pleno de amor de Dios, para que entonces emane de ese corazón, pues la justicia de Dios, el orden de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. ¿Qué necesidad hay que estos seres humanos discipulados por el Señor Jesucristo, que hoy conocemos como apóstoles, pues estén discutiendo quién de ellos iba a ser el más importante de todos? Como que todavía no comprendían, ¿verdad? Por cierto, ¿quién es el más importante de todos en la iglesia? Jesucristo. Jesucristo es el más importante. ¿Por qué le buscamos otros y le ponemos renombres y títulos al gran profeta, al gran salmista, al gran maestro, al gran no sé qué tantos, al gran pecador, ¿verdad? Entonces, no, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el todo de nuestras vidas. Y todo debe ser dándole la gloria al Padre, al Hijo y al su Espíritu Santo, ¿sí? En ese orden, y que se opere todo en ese orden. Seguir a Cristo, pues, involucra un corazón puro, ¿sí? Estar fuera del camino, bueno, tener esa clase de disputas, esa clase de contiendas, es vivir, pues sí, todavía arraigado fuera del camino. Cuidado, ¿no? Mejor alineemos nuestro corazón y que todo eso desaparezca de nuestros corazones. Versículos del 49 al 50.
El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue a nosotros, no está con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Acuérdese, la diáspora, ¿sí? Esa dispersión de los creyentes está en todo lugar, está en todo rincón, y cada uno lleva las buenas nuevas. Mire, si lleva las buenas nuevas en el nombre de Jesús y con las motivaciones correctas, entonces recibe la anuencia de Dios, no de nosotros, no de otro ser humano, la anuencia de Dios, de su Cristo, y listo. Pero siempre debe estar bajo un orden, ¿no? Siempre que está bajo un orden. Siempre, ya no estamos en aquellos tiempos. Hoy ya, acuérdese, organización, y todos debemos depender bajo la organización que Dios ha establecido, ¿sí? A través de la iglesia, las congregaciones que predican y que predicamos y seguiremos predicando la palabra de Dios. Últimas enseñanzas, versículos 51 a 56. Jesús reprende a Jacobo y a Juan, ¿no? Les regañó, les llamó la atención y se fueron de la iglesia, se fueron de la presencia del Señor Jesucristo. Salieron: ay, sí, el Señor Jesús nos regañó. Uy, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Bueno, vamos a ver qué aconteció. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, tengo que ir a Jerusalén y hasta allá voy. No hay otro propósito. Se tiene que cumplir eso. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y entonces, si no me dejaron entrar aquí, pues voy a otra aldea y listo. Debemos saber, pues, hermanos, que la decisión de recibir el mensaje de Cristo es muy personal. Ya Dios se cargará de todo lo demás. Usted y yo como iglesia debemos dar el mensaje y nada más. Es todo, dar el mensaje, ¿sí? Y si alguien tiene mala actitud o se ha extraviado o tiene motivaciones incorrectas, pues como hizo el Señor Jesucristo, pues llamarle la atención. Si en realidad permanecen, es que tienen un buen corazón. Si no permanecen y se sienten ofendidos porque se les llamó la atención y se van, pues andaban buscando otras motivaciones. Esa es la realidad, Buscaban otras motivaciones, las cuales dicen: no, pues aquí no las voy a suplir, no las voy a cumplir, pues me voy a otro lugar. Eso es lo que sucede realmente, ¿no? Que, o sea, a Dios no puede ser burlado. Y Dios, en los casi 20 tantos años que tenemos sirviendo al Señor, ya lo conocemos también nosotros. Dios no lo revela. Versículos del 46 al 48. El precio de Jesús, del 57 al 62, 57 al 62. Ya me había regresado aquí. Ok, 57 al 62. Yendo Jesús, uno le dijo en el camino, ya iba hasta Jerusalén, acuérdense: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: bueno, primero que nada tienes que saber, las zorras, esas que ves ahí, tienen sus guaridas. Y las aves de los cielos, pues tienen nidos. Mas el Hijo del Hombre, H mayúscula, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahí tú ves y te animas, Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, ¿cuáles son los principios que nosotros debemos aprender a través de este último pasaje
del Evangelio de Lucas capítulo 9. Bueno, primero que nada le debo de aclarar lo siguiente: Jesús jamás, ¿sí? Totalmente le digo jamás, va a enseñar a abandonar nuestras responsabilidades, sus responsabilidades, mis responsabilidades. Jamás Jesús va a querer que abandonemos nuestras responsabilidades, ¿sí? Jamás, aunque usted pudiera identificar aquí, oye, pues está pidiendo que abandonen a su familia. Bueno, jamás, por favor, tenemos que entender el principio, comprender el principio. Vuelvo a decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando le hizo estos comentarios, no pidió que abandonara a su familia. Lo que estaba evidenciando y que usted y yo debemos de aprender es en dónde están las motivaciones de estas personas, ¿sí? ¿Dónde estuvieron sus motivaciones? Ahí están las respuestas. Deja primero que entierre a mi padre. O sea, no sabemos, no ha muerto, quizás mueran 10, 20, 30 años. Señor Jesucristo, pues nomás ya voy a Jerusalén. Quedan algunos meses, se te va a preparar, pero pues es que el llamamiento del Señor es así, lo hace y vamos. No nos va, Él no quiere que abandonemos nuestra familia, como algunos de repente también dicen: el que no deja padre, madre, esposa, hijos, no es digno de ser mi discípulo. No es abandonarles, es poner como prioridad la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, porque poniendo como prioridad la voluntad y la voluntad de Cristo, entonces va a haber bendición para la familia. Que no nos confundamos y no le demos rienda suelta a nuestras irresponsabilidades y negligencias y pretextos, ¿sí? Para ya dejar ahí, pues, de tener esa bendición que a lo mejor para algunos pues ya no está haciendo bendición por su modo de vida. Bueno, el Señor, pues, cada instante nos enseña cosas muy edificantes para nuestras vidas. Y quien esté dispuesto a servir y a seguir a Dios, pues sí requiere sacrificio, requiere una entrega total, no a medias. Debemos aceptar y conocer que junto con la corona que Dios nos ofrece, pues también hay un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Que nosotros nos vamos también a crucificar o vamos a irnos de rodillas sangrando a un lugar. No, el sacrificio es morir a nosotros, a nuestros proyectos. Pero ya le dije que, bueno, eso para recibir eso tiene que haber una consagración, y como de repente les digo yo, estar de este lado. Y al estar de este lado, entonces se va a dar cuenta de que Dios tiene mejores planes que los planes que usted pueda tener humanamente hablando. Debemos pues aceptar junto con la corona, pues, ese sacrificio que Dios quiere que tengamos. Hay que tener en cuenta el costo y estar dispuestos a abandonar todo aquello que a lo mejor hasta ahorita pues nos ha dado o le ha dado seguridad, o que en un momento nos dio seguridad. Mejor enfoquemos nuestra vida en Jesús y no permitir que nada ni nadie nos distraiga y nos haga retroceder o poner en el arado, sí, y después mirar atrás, porque entonces no somos aptos para el reino de Dios. Y no solamente está hablando como servidores, está hablando como creyentes, Debemos de tener, concluyo con esto, debemos de tener como prioridad en toda área de nuestra vida obedecer al Señor. Y entonces eso dará cuenta de quiénes somos. Si somos hijos de Dios, dependemos del Padre, que es nuestro Dios. Si somos hijos de Dios, obedeceremos al Padre. Si somos hijos de Dios, y esa obediencia va a ser cabal en todos los aspectos. No es solamente: Señor, te puedo permitir esto y aquello, pero en esto ni te metas. Ok, precisamente Dios le va a decir y va a enfatizar eso precisamente, y que nos hemos dado cuenta que siguen batallando y seguirán batallando en eso que no se quiere soltar a Dios. Bueno, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué significa esta frase? Significa que intereses humanos, materiales, en el reino de Dios, no.
Pero algunos van a decir, entonces aquellos que tienen esto, bueno, hay que saber distinguir entre lo que es de Dios y lo que es ya, pues, otra situación, una empresa. La iglesia de Cristo no es una empresa. Sí es una organización porque tenemos que organizarnos y tenemos que trabajar coordinadamente y tenemos que atender las necesidades, pero lo principal es lo espiritual. Eso es lo más importante, esa es la prioridad, lo espiritual. Pero para otros, en este tiempo y siempre ha existido, como acuérdense de Simón, la simonía, ¿sí? En donde ya empiezan a cobrar por todo. Oiga, pues que necesito hacer esto, pase a la caja a pagar. Oiga, que necesito hacer otro, pase a la caja a pagar. Oiga, que ya son 6, ya me falta una para llegar a las 7 pasos. Bueno, pase a la caja a pagar y listo, ¿no? Y ya con eso ya obtiene todos sus servicios. Bueno, yo no veo que el Señor Jesucristo haya cobrado por todo lo que Él hacía. ¿Okay? Y acuérdense, el Evangelio no está al alcance para todos, es gratuito para todos y no se cobra por dar la palabra de Dios. Esa es la realidad. Ya que haya, pues vamos a llamarle necesidades como organización para subsistir, pues ya es otra cosa, pero se ha hecho un abuso de ello y lo tenemos que denunciar, ¿no? Porque para que no piense que eso es iglesia de Dios. Aquí lo dijo el Señor Jesucristo. No tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. ¿Quieres seguirme? Bueno, ahí está. Y entonces algunos vemos que tuvieron algunos pretextos. ¿Qué pretexto tenemos usted y yo, o ha tenido, o sigue teniendo usted para seguir a Cristo? No, es que mis planes y mis proyectos, insisto, los proyectos de Dios son más grandes que sus proyectos. Dios tiene mejores proyectos para su vida de los que usted se imagina. Solamente tiene que entregar plenamente y totalmente su corazón a Él. Damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por enseñarnos a vivir conforme a tu voluntad y a comprender cosas y a veces no comprenderlas, pero sí creer, sabiendo que tenemos la información que va a ser de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, le bendito. Amén. Que Dios le bendiga.